buenos días a todos y a todas. Hoy de nuevo con ustedes para tratar de airear los temas de actualidad, los temas profundos, los temas conceptuales sobre la realidad que vivimos, siempre contando con la ayuda de Dios y la audiencia de ustedes, la colaboración, la reciprocidad, el reporte, la participación a través de las redes que ustedes puedan tener como la tienen siempre, para que nuestro programa se vea bien. Como viernes hoy tenemos a don Isidro Toro, que siempre viene con estos temas profundos, conceptuales y reflexivos para construir una mejor sociedad para todos. Así que buenos días, don Isidro. Buenos días, don Licho. ¿Cómo está usted? Bien, echando para adelante. ¿Usted está bien? Sí. Usted lo que quiere es que la cosa siga bien. Yo quiero que cambie, que mejore. No, que mejore, que sigan para mejor. Ah, que sigan para mejor. Siempre hay que soñar con cosas mejores y el sueño tratar de hacerlo realidad. Sí, eso es lo básico. Bueno. Pero no sé, lo veo así como, lo veo a ustedes como desvencijado. No, ya yo hice ejercicio. Eso es importante, una hora. No, lo veo así Hacer como ejercicio gritón. Alguna actividad no salió bien, esperaban 1000 y llegaron a 850. No, las actividades que yo voy siempre se dan bien. Ah, Se dan muy bien. Eso no tenga duda. Mire, don Isidro, usted fue muchacho. todavía soy, ¿Alguna vez espiritualmente. alguna vez a usted le dijeron esta frase? Te lo dije. Mi papá muchas veces. ¿Le pasó algo que usted te va? Mi mamá y mi papá sí. Yo No te siempre, lo pero dije. muchas veces. Yo te lo dije. Y a veces Durbiani. Ah, Durbiani. Porque uno siempre le refleja eso. Yo digo esto porque a mí no me gusta tener razón en los que es virtualmente fracaso para los otros. Pero yo vi anoche esta decisión de mi hermano Francisco Antonio Peña Guava, Tony, un muchacho con bríos, con talento, con pedigrí, con historia, con un perfil y sobre todo viene de un origen extremadamente democrático, con compromiso, de un origen combativo, pero por la democracia. Y eso es lo que él ha hecho, no ha hecho otra cosa. Pero aquello te lo dije fue porque cuando él me advirtió, me dijo aquella vez que por un pendejo cargo, por un tontito cargo, se iba del partido que él había formado y donde estaba el futuro, porque estaba la inmensa mayoría donde estaba todo el peñagomismo. Digo, Tony, pero este es tu partido, ¿cómo te vas a ir? Y te vas a ir allá. Allá no te van a respetar ni a ti, ni van a respetar tu trabajo. Allá tú no vas a poder hacer lo que tú quieres hacer. Porque la naturaleza de ese partido cambió. No es el partido democrático, socialista, incluyente, centralista de las decisiones de los organismos. Tú no vas a hacer nada, a ti te van a rechazar desde que tú comienzas a tener diferencias. No, porque qué sé yo qué, que me van a dar la Secretaría General. Y digo, Tony, pero tú no vas a hacer nada siendo secretario general ahí, porque eso no vale. Ahí nada más vale uno solo vale. Se fue y hay una cosa que le dicen en la calle, que se yo qué la mente. Se hizo ilusiones de creía que él verdad era secretario general, pero él sabía que no era nada. Y se lo dije, tú no vas a hacer nada y te van a humillar, por lo mismo que tú te vas de aquí, por lo que te sacaron de allá, que vuelves allá te van a hacer lo mismo. Y me duele tener que decir esto hoy. Te lo dije. Porque
los políticos tienen que tomar decisiones tomando en cuenta su diagnóstico, hacia dónde van, con qué van. No es verdad que si tú sales para Montecristi con una guagua de gomas malas, sin combustible, vas a llegar a Montecristi primero que el que va en un helicóptero. No, no es verdad, la realidad es una. Y la del PRD es una. El PRD perdió, o los PRDistas desaprovecharon la gran oportunidad de rescatar ese partido, de dar un ejemplo de defensa de lo que le corresponde, y no lo aprovecharon, pues ya. Dejaron ir eso. Y ese partido se lo destruyeron antes de Tony llegar. Estando Tony adentro, pero después que se fue, se lo destruyeron. Tony lo sabe, que ese partido fue llevado mediante un mecanismo pseudo legal, un organismo hecho para eso, porque fue para eso que hicieron ese Tribunal Superior Electoral anterior, para destruir no solo ese, sino todos los partidos, porque fue hecho para hacer la voluntad de un hombre. Ese hombre inmerso en un partido, en otro partido, y controlando el poder. Entonces ese partido solo tenía una solución, no era por la vía democrática, era por la vía democrática, pero con alternativas que a veces cuestiona la democracia, que había que solucionar ese partido. Había que dar un ejemplo de decencia política en ese tiempo. Había que dar un ejemplo para que la decencia política imperara, que se viera que no actuar con decencia tenía una consecuencia, pero ustedes no quisieron. En ese momento era el momento. Ustedes no quisieron, no tuvieron valor, y era una de las pocas alternativas que había para volver. Iba a durar 2 o 3 años, pero iba a rescatar el partido. Y todos esos PRMistas que están hoy en el PRM iban a ser del PRD. Y tú hubieses sido una figura importante. Ese mismo mensaje se lo di a otro muchacho valioso, hijo de una herencia política revolucionaria extraordinaria, de esencia. Un día, Wellington Arnold, también soñando, me dijo en el supermercado que está aquí en la 27 con Lincoln, andaba con su esposa y sus hijos, y con alguien más, y una cuñada, creo. Me dijo un sábado: el martes me juramento en el PRD. Vas a tirar por el suelo la historia de tu familia, tuya. Tú no vas a hacer nada. Me van a dar la secretaría de organización. Mentira, tú no vas a organizar un comité de base, porque te van a dar el título, pero no te van a dar el poder. ¿Cómo tú vas a ir a perder tu tiempo a una organización, a un cargo donde tú no puedes ejercerlo? Es como que te den un carro sin combustible, sin llave, sin rueda, y tú crees que tiene un carro y no lo puedes movilizar. Ese era el cargo que te iban a dar. Y Wellington, no, que allí, que yo qué digo, puedes sacrificarte, pero tú vas a hacer ahí. Le dije, le puse un paralelo. Tú entras ahí como tal cosa y vas a salir como tal cosa. No lo puedo decir en televisión, lo que le dije, porque él se ofendió, se sintió grosero. La esposa se sintió que yo le estaba ofendiendo porque yo no le apoyé eso, porque yo sabía, porque yo conozco yo me puse a estudiar las decisiones que tomó ese partido, para el que voy a hacer un análisis un día que no esté Isidro Toro aquí, para que él no se vincule. ¿No es verdad? Un análisis. No, pero yo te voy a responder ahora. Un análisis. Después que ese partido comenzó a tomar esas decisiones, que comenzó, oiga cómo comenzó, con la destrucción del primer vínculo, el vínculo originario que tenía con la sociedad, que era el comité de base. Cuando en el 2005, ese grupo encabezado por una distinguida personalidad dijo que había que eliminar los comités de base de ese partido y que había que meterse en la estrategia de un partido en el poder, estando en la oposición. Yo dije, te embromate, ese partido no va para ningún lado. Porque una cosa es estar en la oposición, otra cosa es estar en el poder.
Eso es lo que le pasa a muchos políticos ahora, que usan los mismos métodos que el partido de gobierno para querer destruir al partido de gobierno, y entonces la misma competencia con las mismas armas. El partido de gobierno tiene ventaja. Y eso le pasó al PRD en el 2005. Eliminó los comités de base, eliminó el vínculo de la sociedad con el partido. Y eliminó el mecanismo ideal, idóneo, y que había dado resultados excelentes para convocar a las masas del partido. Hoy no tiene cómo hacerlo. Entonces, así fue el derrotero. Yo le llamo en un artículo que tengo el derricadero del PRD. Por ahí comenzó a irse al fondo. Más 4 o 5 decisiones como esa de que escoger un candidato porque tenía dinero. Encima de los principios. El dinero era lo que iba a primar en un partido de pueblo socialdemócrata. El dinero era lo primero, no era la ideología, no era el programa, no era el mensaje, era el dinero. Yo dije, esto se jodió. Y eso le pasó a mi amigo Tony. Y no le pasó a Wellington, porque gracias a Dios, él no se llevó de mí. Alguien más le dijo, pospon eso, que no te conviene. Y mira dónde está Wellington hoy. Con éxito, diputado 2 veces, siendo candidato presidencial y con un futuro brillante, porque no dio ese paso. Si hubiera dado ese paso, estuviera en ese estercolero en el que tienen a muchos. Mire, Guido se ha consumido. Guido hoy es menos de lo que era, aunque tenga echando la batalla, pero no es el político que debió ser, por estar inmerso en esa batalla que se lo ha consumido. Él no le gusta que yo le diga esto, pero Guido era un portento, una promesa política. Él no le gusta porque él sabe más que todo el mundo y él cree que sabe más que yo. Y comienza a decirme cosas. Es verdad que él sabe más que yo. Que él estudió en Estados Unidos, es abogado, habla qué sé yo cuánto idioma, fue consultor. Él sabe más que yo. Pero hay pequeñas cosas que yo no las sé mucho, pero las percibo. Como esa que le iba a pasar a Tony, que le ha pasado a muchos. Mira a mi hermano Héctor Guzmán. Héctor es una estrella de la política, un hombre brillante, honrado, estratégico, capaz. Y está en la sombra. ¿Por qué? Porque el que piensa y no puede. En la mayoría de los partidos es así, pero en ese es un extremo, un extremo. Y la forma de rescatar no era así. Por el origen, ese partido fue comprometido como pago por una decisión contra ese partido. O sea, votar en contra, trabajar en el 12 en contra del triunfo del PRD, era el pago para darle el PRD a quien lo hizo. Señores, salían 3 meses antes. Va a perder, el PRD se va a quedar en manos de fulano y el que no está con fulano no va a ser candidato. Eso lo decían porque ya estaban comprometidos, porque el tribunal previamente ya estaba decidido, ordenado a dar un fallo en favor de la minoría, de los que violaron los estatutos, de los que traicionaron a ese partido. Y ellos no lo sabían, ellos se lo sabían. Ahora está el pobre Tony, yo no sé para dónde va, pero ha perdido 3 años de su vida. Pudo haber sido hoy el secretario general de ese partido, del PRM, o el presidente. ¿Quién quita que en lugar de Luis Abinader traer a paliza, hubiera traído a Tony? ¿Quién quita que un acuerdo hubiese sido Tony el secretario general del PRM? Nadie lo puede dudar, nadie puede quitarlo, pero él no entendió eso. Y me apena esto, ¿eh? Por eso yo le decía a Isidro, no se meta, pero me apena decir, te lo dije, porque eso es el resultado. Pero yo le voy a decir algo. Dígame. Los partidos políticos son instituciones de derecho público. Sí. Parte, y están hoy en día inclusive constitucionalizados. La Constitución Dominicana recoge la figura de los partidos políticos. Sí. Y las instituciones de derecho público no puede haber vacío de poder. Se puede dar el caso de vacío de poder, pero tiene que ser en caso de que no exista nadie en el orden de prelación para ocupar un cargo. Sí. Y el argumento que están utilizando. El que Tony argumentó era que había vacío de poder.
Y eso no es así, eso no es verdad. No es verdad desde el punto de vista del derecho constitucional, del derecho público. Argumenta un artículo de un reglamento, de unos estatutos, etcétera, pero jamás un estatuto puede ir contra la ley, ni puede ir contra la Constitución. Entonces tú estás armando un caso sobre una base falsa, sobre un argumento fallido, un argumento erróneo. Entonces eso se transforma en un argumento partidario, político, en función de unos intereses legítimos a lo interno de una organización partidista. Sí. Segundo, los dirigentes de cualquier partido, a nadie le impide visitar a los dirigentes de base, a los dirigentes municipales, a los dirigentes de los distritos, a los dirigentes de los municipios. Un partido, por muy cerrado que sea, por muy caudillesco que sea, es un conjunto de personas. En una convención nacional se reúne en un teatro, en un foro, en una cancha de deportes, 2.000, 3.000, 4.000 personas. Esas 2.000 o 3.000 o 4.000 personas, nadie le impide a un dirigente tocarlos y visitarlos y exponerles. No, porque es una relación personal. Es una relación personal. Y si su idea no prospera, eso no es culpa del caudillo, que no digo que no existan caudillos en los partidos. Sí. Pero también muchas veces es muy fácil, muy sencillo ir a un medio de comunicación, a un programa de televisión o dar una noticia que sale escrita en el periódico, sentarse en su oficina a esperar que la gente venga a ellos. Y sobre todo cuando hay una cantidad de individuos en los medios, sobre todo en los medios digitales, Twitter y estas cosas, que andan aprovechando esas oportunidades para sembrar cizaña y para generar problemas en los partidos políticos, porque en el fondo son antipartidos, son grupos de personas que lo que les interesa es eliminar los partidos porque aspiran a accesar al poder sin tener compromiso con nadie. Y digan lo que digan, el partido más cerrado del mundo siempre tiene que tener compromiso con un mínimo de gente. Con un sector, por lo menos. Por lo menos con un sector. Y tiene que tener alguna relación para obtener esos votos de ese sector. Tú tienes 1.000 personas en una convención. Los tienes amarrados, como se habla en el argot político, los tienes aprisionados contigo. Y cuando tú levantas la mano, 1.000 personas levantan la mano. Pero hay algún tipo de relación. Entonces no son tan cerrados los partidos, ni son tan caudillescos los partidos políticos. Caudillesco es un grupito que se reúne en una buena oficina con aire acondicionado, manejan por Twitter, crean un estado de opinión favorable, usualmente sobre la base de destruir, de atacar a terceros, usualmente atacar a los partidos, y tú lo viviste mucho eso, y todavía se vive en los años 80 y 90, donde era lo que se llamaba la antipolítica, que no era antipolítica, sino era antipartido político. Sí. Entonces, hoy en día, cuando yo escucho a un dirigente decir, no, es que eso es un coto cerrado, que usualmente lo que tiene que revisarse él, el que critica, es qué él ha hecho para contactar a los 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 delegados de un comité nacional, de una convención nacional, de un comité político, de un CEN, o como se llame el organismo. ¿Qué ha hecho él para contactar a esas personas? O él piensa que porque yo digo entonces es una mentalidad caudillesca, peor del caudillo que él está criticando. Peor que la del caudillo que él está criticando. Y tercer punto, los comités de base. Cierto que los comités de base es el cordón umbilical de cualquier organización partidaria con la sociedad. Y a través de ese cordón umbilical se retroalimenta el partido de lo que sucede en la base de la sociedad. Porque los directivos nacionales de un partido no van a contactar, se contactan, qué sé yo, con el cardenal, con el obispo, pero no contacta al cura del pueblo. Ese contacto diario lo tiene el dirigente de la base. El local. El local. Y en el caso del PRD, se ha venido cambiando los comités de base por los comités de recintos electorales, que es lo mismo. No, no es lo mismo. No, sí es lo mismo. La única diferencia es que el ámbito de actuación
de los militantes de un comité de base tiene que, por obligación, estar inscrito en el registro electoral del mismo recinto electoral. Pero no es lo mismo. Si usted quiere, establecemos la diferencia, pero no es lo mismo. ¿En qué sentido no es lo mismo? El recinto electoral es un trabajo estrictamente electoral. Escuchen. Estrictamente electoral. Persigue solo tener el voto, saber el voto para el día de las elecciones. El comité de base es un trabajo doble. Es un trabajo social con la comunidad, de presentación colectiva. El recinto electoral te lo presenta individual, porque solo trabaja con la gente de una mesa. ¿Usted sabe cuál es la estructura de un comité de recinto Sí, electoral? yo sé. Hay un secretario de sociedad civil, hay un secretario de medios, hay un secretario de temas comunitarios. O sea, no, déjeme decir. Que se use o no se use es otra cosa. No, es que no permite usarlo, porque es que el directivo del recinto electoral, de la mesa electoral, vamos a ponerle el cuartel, del colegio electoral, que aquí se le llama mesa, solo está interesado en saber dónde vive el que va a votar y ver cómo personalmente se lo consigue. No hay un trabajo colectivo, no hay una comunicación colectiva con el problema local que le afecta al que vota en 5 mesas, a 5 residentes que votan en 40 mesas de ahí, que los une un solo problema. El recinto electoral no permite acompañar a esa gente políticamente. Pero dígame una cosa, don Licho. Yo creo que hay un cruce de información errada. No, esa es la práctica. El recinto electoral, desde el punto de vista de la estructura del PRD, es lo mismo que el comité local. No es el trabajo con la comunidad. No, es lo mismo en la estructura, pero no el trabajo. Pero le digo yo que he asistido a los seminarios y eso es teórico, yo lo digo que es teórico nada más. Bueno, sí, vamos Oiga, ¿por qué? ¿Por si qué el vamos, origen? Si vamos a lo que es teórico, no es teórico. Ahora, ¿cómo un individuo que aspira a ser regidor no hace trabajo comunitario? Por eso. ¿Y cómo hace el trabajo comunitario? Un individuo que aspira a ser regidor, supongamos, en el circuito número 1, en la circunscripción número 1, ¿cómo aspira? Bueno, a través de los recintos electorales, a los comités de recintos que tienen una relación con la comunidad. No. Y le digo porque donde yo vivo, el presidente del recinto electoral, yo lo he visto en las reuniones de la asociación de vecinos y lo veo trabajando, no hablando del partido, sino lo veo trabajando en sus temas comunitarios, que si es que si lo No, mire, porque además... Pero no sé, yo lo he visto. Pero usted lo puede ver. Yo puedo ir a la Junta, óigame, Isidro, yo puedo ir a la Junta y no tengo influencia en la Junta. Un aspirante puede ir a un comité, a una reunión de vecinos, pero como no trabaja de manera permanente con los problemas del vecino. Eso depende de cada dirigente. No depende, porque fue que el partido... ¿Qué partido cualquiera le dice a un dirigente local, en un barrio, en una urbanización, en una aldea, en un pueblo, que no trabaje con la comunidad, que no se meta en un club de ajedrez, que no se meta a luchar por la mejora del parque? Es que ya ese no vale. Oiga lo que pasa. Bueno, aquí. pero es que eso es una percepción. Eso es una percepción. ¿Usted conoce el voto preferencial? Sí, claro que lo conozco. Entonces el voto preferencial anuló la posibilidad de que un líder comunitario... No, todo lo contrario. El voto preferencial lo que busca es que ese líder comunitario es reconocido por la comunidad y en la lista cerrada del partido, ojo, y yo estoy de acuerdo con la lista cerrada, porque yo estoy de acuerdo con la responsabilidad del partido, con la sociedad, pero la filosofía del voto preferencial es que si tú tienes 10 personas aquí y el partido te colocó a ti del número 10 y yo como vecino digo, no, pero es que Licho debería ser primero, voto preferencialmente y trato de modificar la lista. Si el partido llevara al que trabaja, pero que el partido... Eso ya es un tema del partido. No y es un tema de la comunidad. Usted me respondió ya. Es un tema del partido. Ahora, ¿quién ya es el usted partido? me respondió, Sí, pero el partido no privilegia al que trabaja con la comunidad, sino al que tiene dinero. Porque el que tiene dinero solo, como el padrón es pequeño, él se encarga de malear, de contratar, de comprar al grupito pequeño del partido. Es el partido que lo tiene. Pero esa es la base del partido que se deja bueno, comprar. pero no es la base. Entonces,
yo te compro a ti, yo soy el malo, y tú te dejas comprar y tú eres bueno. No, No, es que Licha. solo influye porque ahí se metieron tres elementos. El voto preferencial favorece el sistema clientelar. Eso es cuando causa, no, que ese es un corrupto, es funcionario, pero también hay un corruptor. De que ya no pasamos de tiempo, No pero pasamos. fue interesante. Ya, vamos a una pausa, vamos a una pausa. Bueno, regresamos con ustedes. Mire, tengo, antes de usted comenzar con el tema, los comentarios, por ejemplo, de Manuel Nin. Manuel Nin, un periodista, dirigente político de Miami, que nos está respondiendo de que los vagos con dinero son los candidatos. Manuel Nin sigue ahí, el Marlin de los Santos nos dice que estamos diciendo cosas buenas, y José Rodríguez, mi hermano Germán, que está ahí también opinando sobre el tema. Pero yo no le voy a decir lo que ellos opinen. Diga usted, porque hoy teníamos un tema que eran los partidos políticos, la continuidad. La segunda parte, porque la vez pasada también con... De esta manera conceptual. Sí, la parte conceptual. Vamos a comenzar, por favor, con la primera diapositiva. Ahí quedamos la vez pasada. La primera diapositiva, la de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa significó el quiebre definitivo de la vieja sociedad y el inicio de la nueva sociedad. Y allí se desarrolló el concepto Pero de que libertad. el concepto de la vieja sociedad era la centralización del poder en el monarca. Sí, el monarca, el autoritarismo, el absolutismo. Y aquí se desarrolló el concepto de libertad. Llega el sector liberal, las ideas liberales, la institucionalidad democrática. Así es. Y comenzó lo que se llama la sociedad libre, libre entre comillas, pero era mucho más libre que la anterior. Vamos a ver la próxima diapositiva, el Estado liberal. Con el Estado liberal comienza a surgir la libertad de poder hacer cosas el individuo en el campo social y en el campo económico. Vamos a ver la segunda diapositiva, que la vimos la vez pasada también, la del Estado liberal. El individuo comienza a hacer cosas, ese Estado liberal es el que permite la revolución industrial, permite los cambios, comienza a haber, por ejemplo, en la ciencia existía la academia centralizaba todo el conocimiento o la posibilidad del conocimiento, o daba permiso para poder avanzar o no avanzar en un área científica. Si no estabas dentro de la academia, eras perseguido. Con el Estado liberal cambian las cosas. ¿Por qué no nos cambian la diapositiva, por favor? El Estado liberal cambia las cosas y viene una revolución en el día a día del ciudadano. En Europa estamos hablando, ¿verdad? Sí, porque era el centro político del mundo. Y comienza el desarrollo de la revolución industrial. Con ese Estado liberal comienza la lucha por el derecho a asociarse. Ese derecho a asociarse que no estaba permitido antes de la formación del Estado liberal. En 1824, en Inglaterra es que se reconoce el derecho de asociación. Y en 1829 es que nace el primer sindicato. El primer sindicato nace en 1829. Recuerde que habíamos hablado que en 1819 en Manchester se habían reunido alrededor de 50.000 obreros en una gran manifestación que fue disuelta a sangre y fuego por Wellington, el héroe de Waterloo, el que derrotó a Napoleón, derrotó a 50.000 obreros desarmados, él con un ejército con bayonetas caladas y sables desenfundados. Vamos a ver la tercera diapositiva, porque esto fue un movimiento, el de los carlistas, muy interesante. Los carlistas era un grupo de ciudadanos, cartistas. Carlistas es un movimiento español de la sucesión de Fernando VII, entre Carlos e Isabel. Estos son los cartistas, porque entonces enviaron una carta al Congreso. ¿Qué es lo que pedían ellos en su carta?
que el sufragio sea para todos los varones mayores de 21 años. Que no independientemente del nivel social. Del nivel económico. O sea, no tenía que tener dinero o propiedades, lo que se llama el voto censitario, que te exige una condición especial, usualmente económica, que tengas propiedades para poder ser elector o ser elegido. Ellos decían que no, que para votar no había que tener, sino solamente ser varón mayor de 21 años. Todavía no tomaban en cuenta a las mujeres. El voto secreto en las elecciones parlamentarias y que las elecciones parlamentarias fueran anuales. Todos los años se escogiera, se elaboraran o se diseñaran distritos electorales más equilibrados, porque utilizaban muchas veces un distrito electoral inmenso, donde metían todas las zonas obreras, etcétera, y otros distritos muy pequeños. Abolir también para ser miembro del Parlamento el requisito de tener propiedad. Sí. Y luego asignarle un sueldo a los parlamentarios. Más o menos tipo lo que era el Senado romano. Sí. Y asignarle un sueldo a los parlamentarios. ¿Por qué? Porque llegaba un obrero al Parlamento y no tenía de qué vivir. O sea, ya ahí comenzó a percibir el monumento por eso. Así es. Bueno, vimos brevemente la Primavera de los Pueblos. Vamos a ver si vemos la próxima. Recuerde que la primera Primavera de los Pueblos fue aquel movimiento que eclosionó por toda Europa, en París, Turín, Florencia, Viena, Roma, Venecia, Berlín, Múnich, Budapest, Praga. En todos esos pueblos, en 3 o 4 o 5 meses. Que no es que hay que diferenciarlo de la más reciente, de la Primavera Árabe. No, esto es 1848. Exacto. 1848. Exacto. Gracias por la observación. ¿Qué pedían la gente allí? Más democracia. Y allí se vino la primera unión entre sectores obreros, sindicalizados, organizados, y sectores liberales de la pequeña burguesía. Coincidía en que en pedir más democracia a los gobiernos. El gobierno austriaco, por ejemplo, el 13 de marzo cayó. El gobierno, seguía el rey. Recuerde que hay una diferenciación: jefe de Estado, que eran los reyes, y los jefes de gobierno, que eran los primer ministros, cancilleres. En el caso que lo elegían mediante el método democrático, o directo o indirecto. Realmente era indirecto. Hasta ese momento era usualmente los reyes le decían al Parlamento: este va a ser primer ministro. Exacto, este es lo el propongo. Aquí cayó el gobierno. Inverso a lo que hay en España ahora, que el Parlamento es que le propone. Claro, porque ya eso es producto de toda esta lucha revolucionaria que viene desde mediados del siglo XIX. En Hungría se obliga a promulgar una nueva constitución. En Praga se acepta la Carta de Bohemia, que es una carta democrática, donde se aceptan más derechos a los ciudadanos. Y así sucesivamente. En París cae el gobierno y vino un proceso de cambio. Se crearon los talleres nacionales. Hubo una cantidad de normas que beneficiaban. ¿En qué consistían los talleres nacionales? Los talleres nacionales eran de Francia, ¿no? de esa época, de 1848, eran inmensos talleres de trabajo para absorber a todo aquel que estuviese desempleado. Todo aquel que estuviese desempleado podía trabajar en el taller nacional. Ahí hacían herrería, trabajaban en fundición. Pero era un mecanismo de socializar las ideas políticas. Claro, primero que reunía una gran cantidad de gente. Segundo, le garantizaba un ingreso mínimo. En aquella época creo que era un franco diario. Y le garantizaba llevar el pan a su casa mientras estuviese desempleado. Eso eran los talleres nacionales. Pero ese experimento duró muy poco y Francia entró en la convulsión política que terminó con el gobierno de Napoleón III, el sobrino de Napoleón Bonaparte. José Bonaparte fue el rey de España, el que colocó Napoleón. Este Napoleón III era un sobrino de Napoleón Bonaparte, que creó el Segundo Imperio y fue el que invadió a México con Maximiliano, el miembro de la Casa de Austria, para crear un imperio francés cristiano o católico en América, sí, que invadió, que fue la gran lucha que dio Benito Juárez. Esa época es allí donde los partidos políticos comienzan a emerger.
comienzan a organizarse, ya se respeta el derecho a la asociación, comienzan a organizarse los partidos y comienza, vamos a ver la próxima diapositiva, la de la revolución industrial y los sindicatos, comienzan las luchas sindicales. Los sindicatos, hablamos la vez pasada de que se dividían en dos tipos de sindicatos, los sindicatos estilo inglés que luchaban por la reivindicación de sus afiliados, horarios de trabajo, mejores salarios, y los sindicatos franceses, alemanes, españoles, que buscaban cambio social, buscaban destruir el sistema para imponer un sistema, un régimen político distinto. Es el momento en que Carlos Marx escribe su manifiesto comunista y es el momento en que nace la socialdemocracia original. Vamos a ver la próxima diapositiva. Esa que gráfica, nace básicamente en Alemania. el primer partido socialdemócrata nace en Alemania, influido por ideas marxistas, aunque el fundador del Partido Socialdemócrata Alemán, que no nace como partido, sino como una unión de trabajadores, lo funda La Salle, que no era marxista. No era marxista. No, porque no surgió como marxista. El partido como tal sí se imbuyó de cuando fue el partido de las ideas marxistas y luego se dividió cuando La Salle tomó fuerza dentro de ese nuevo partido porque hubo la unión de dos grupos sindicales, uno del de La Salle y otro de un nombre impronunciable que era de filosofía marxista. Se unieron y luego en 1869, creo, 70, hicieron lo que llamaron el programa de Gotha, que Carlos Marx lo criticó mucho porque se perdió la esencia de su pensamiento, porque se impuso el pensamiento de La Salle, y Jan Bernstein, reconocido después como el revisionista, comenzó a hacer planteamientos específicos de que... a influir de manera determinante. El planteamiento que hacía Bernstein era muy lapidario para el marxismo. Bernstein decía, por ejemplo, que el marxismo no era puramente materialista ni puramente económico, que no podía ser puramente materialista y no podía ser puramente económico. Decía que la historia no era la única fuerza que actuaba, que había otras fuerzas, y en la historia, aparte de la economía, había otras fuerzas que no eran la sinergia material claro, que en la historia funcionaban otras fuerzas más allá de la economía. Seguro. Que la plusvalía era una teoría, él decía que era abstracta y simplista, la teoría de la plusvalía que producía el obrero, sí, y que enriquecía la ganancia al capital. Decía que la lucha que existía sí lucha del proletariado contra el capitalista, pero que también existía una lucha dentro de los capitalistas y dentro del proletariado. Ya se veía la división existente. Como realmente ocurrió y ocurre. Y finalmente planteaba que no se precisaba una revolución violenta para cambiar el sistema, sino que por la evolución se podía llegar. Esa diferencia se fue desarrollando. Allí está Bernstein y Carlos Marx. Ellos dos marcaron la fundación de los partidos de masa en Europa, porque los partidos de masa todos nacen bajo la sombra de la socialdemocracia, más radical, menos radical, marxista, no marxista, revisionista, etcétera, pero todos esos movimientos de masa que se transformaron en partidos políticos nacen bajo el paraguas de las ideas socialdemócratas. Porque siempre eran los liberales, era la clase media trabajadores, y los trabajadores, los que formaban un movimiento, un instrumento para defender sus intereses. Los capitalistas no hacían, al contrario, luchaban contra eso. Sí. Después fue que comenzaron a formar lo que se llamaban los partidos, que le llamaron conservadores, porque pretendían
sostener el mando, el gobierno, la autoridad del capital. Entonces, esa es la época en que los estados comienzan a reconocer a los partidos políticos, aceptan la legalidad de los partidos políticos. Entonces, el partido se crea en 1878, el de Dinamarca, un partido socialdemócrata en Dinamarca, en Noruega en 1887, en Suecia en 1889. Todos estos movimientos eran marxistas originalmente, pero Bernstein, las ideas de Bernstein fueron permeando y esos partidos fueron derivando hacia la socialdemocracia, así sucesivamente. El partido el laborista británico, que se fundó en 1900, en el año 1900, el Partido Socialista Obrero Español, que se fundó el 2 de mayo de 1879, y luego en América Latina, bueno, viene el APRA, que se fundó en México en 1924, en 1939 se fundó el PRD aquí en El la APRA no República, en Perú. pero se fundó en México. Sí, pero para Perú. Sí, para el Perú. El partido se llamaba Alianza Popular Revolucionaria Americana. La idea original de Víctor Raúl Haya de la Torre era una idea de hacer un partido latinoamericano. Sí, en Hispanoamérica, que cubriese desde México hasta la Argentina, y era una gran alianza para combatir el imperialismo y combatir las formas feudales formas feudales que existían en América Latina, y una relación económica fundamentada en la monoproducción, en la explotación de materias primas, o países que solamente dependían de un cultivo, del café. Sí, de su producto primordial. Primordial. Correcto. Esa idea no prosperó y quedó circunscrito al Perú, donde hizo una gran labor. Haya de la Torre tiene mucho parecido a Peña Gómez. Fueron líderes muy populares. Haya de la Torre inspiró mucho a Peña Gómez. Sí. Haya de la Torre fue una fuente de estudio del doctor Peña Gómez. Él inspiró, inclusive el PRD, cuando el PRD buscó la internacionalización, fundamentó mucho en el PRI y en el APRA. Igual que en ADECO. Sí, igual que Acción Democrática, claro, se funda en 1921. Que también vino de ahí. El PRI también viene de esa línea del APRA. De esa misma línea del APRA. Luego vamos a ver, ese es el proceso, el lapso de tiempo en que los estados, los gobiernos reconocen a los partidos políticos como organizaciones. Eso va desde 1870 aproximadamente, sí, 70. A 1940, depende de los países, ¿no? Sí, sí. Y luego viene el proceso de constitucionalización. Vamos a ver la próxima. Constitucionalización de los partidos. De los partidos. Que ya es hacerlo. Que la Constitución en su escrito, como derecho público. Lo establece, se permite que en la Constitución de cada país se establezca, permite la organización de los partidos y le asigna principios. Vamos a ver la próxima diapositiva, la de reconocimiento constitucional de los partidos. Esta no es, esta es la lucha. Lo que pasa es que hemos ido nosotros más rápido que las. En la diapositiva número 10. Esa misma. El reconocimiento. Por ejemplo, en Argentina, en su artículo 38, la Constitución establece que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. En Bolivia, en su artículo 223, estas son las constituciones de principios de siglo, quizás algunas de estas constituciones han sido modificadas, pero estos artículos usualmente no los modifican. Señala que la representación popular se ejerce por medio de los partidos políticos o de los frentes o coaliciones formadas por estos. O sea, inclusive permite el derecho de hacer alianzas y constituir frentes de partidos políticos. Y de movimiento con los partidos políticos. Y de movimiento. El artículo 98 de la Constitución. El de aquí tiene mucho que ver con eso. Sí, dice que la 98 de Costa Rica dice: los ciudadanos tendrán el derecho de agruparse en partidos para intervenir en la política nacional siempre que los partidos se comprometan en sus programas a respetar el orden constitucional de la República. Los partidos políticos expresarán el pluralismo político, concurrirán a la formación y manifestación de la voluntad popular. Fíjense lo importante que es esto, a la formación y manifestación de la voluntad popular. O sea, el partido tiene
la obligación de escuchar lo que desea o aspira el pueblo, pero también ayudarlo a formar esa opinión. Es como una autopista de dos vías. El pueblo hacia los partidos, claro, los partidos son parte del pueblo, y están formados por el pueblo. Pero a su vez, esa idea que tiene el partido de una sociedad, llevarlas hacia el pueblo. Y de ahí viene aquello de organizar al pueblo, educarlo, claro, para tomar el poder. La Constitución Dominicana del año 2002 lo dice o lo decía en su artículo 104, que indica: es libre la organización de partidos y asociaciones políticas de acuerdo con la ley, siempre que sus tendencias se conformen a los principios establecidos en esta Constitución. Vamos a ver la diapositiva. En función del tipo de gobierno que nosotros nos debemos dar. Vamos a ver la diapositiva número 11, por favor. Fíjese, ahí tenemos al patricio Juan Pablo Duarte. Y fíjese ese mensaje de Juan Pablo Duarte. Nada hacemos con estar excitando al pueblo y conformarnos con esa disposición sin hacerla servir para un fin positivo, práctico y trascendental. Tiene unos errores. Si nada sirve de agitar al pueblo sin llevarlo a un fin determinado. Y esa es la función del partido en el siglo XXI, que es una función que se viene perdiendo producto de esos ataques del antipartidismo, de la antipolítica, de aquellos sectores que ven en los partidos un valladar para sus intereses y piensan sustituir a los partidos con supuestas organizaciones de la sociedad civil, que más que organizaciones de la sociedad civil son grupos de interés, grupos de interés que ejercen presión en el Estado o que buscan ya no ejercer presión en el Estado, sino tener una tarjeta electoral o un sistema electoral que los lleve a ellos a dirigir el Estado. Pero han encontrado complicidad con los que creemos en los partidos, que le hemos permitido esa alianza y esa vinculación para destruirnos. Entonces, inclusive han contribuido al debilitamiento de los partidos. El partido del siglo XXI requiere de ese pensamiento de Juan Pablo Duarte. El partido del siglo XXI tiene que ser un partido deliberante con la comunidad, con la sociedad. Y ese partido llegó hasta el 2004. No, pero hay que rescatarlo. Hay que rescatarlo y hay que llevarlo. Yo digo los partidos políticos en general. No, todo. Es que usted me sale siempre con su cosa, ¿no? No. Y me ataca. No, porque eso le pasó al Reformista y al PLD. Me ataca a Wellington, usted aquí. No, yo no ataco a Wellington. Yo le agradezco a Wellington que no haya dado el paso que quería dar. Sí, yo simplemente estoy haciendo historia. Pero eso todos los partidos dominicanos. Vamos a hablar del partido del futuro, del presente y del futuro en un programa de esto. Le propongo. ¿Usted está amenazando con eso? No, le estoy proponiendo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Señores, nos veremos con Isidro Toro, siempre con esa ricura y con esa profundidad conceptual. Nos veremos en otro programa similar. Así que nos veremos, si Dios quiere.